la realidad del contexto y del entorno del emprendimiento en los países de América Latina. Básicamente en un estudio bibliométrico que se hizo con anticipación, la palabra emprendimiento se ubicó y se disparó casi que en 4.500, 5.000% entre el año 2021 y 2022 en los buscadores de Internet. Esto nos permite ver la relevancia que ha tomado el tema como tal y las investigaciones que abundan en materia de consultas bibliográfica, básicamente por las nuevas empresas o las pymes que ya existen o que ya se crearon. Y según el país en cuestión, en donde visibilizamos la palabra o en este caso el emprendimiento o los estudios que se hicieron, donde habían las mejores condiciones para quienes decidían emprender en este ámbito. Según un reporte del World Economic Forum, indicó precisamente que el espíritu emprendedor, disculpen acá, empresarial depende de las condiciones sociales, políticas y por supuesto el contexto en las que opera. Y por eso el Monitor Global de Emprendedurismo, el GEM, actualizó su monitoreo de condiciones para los emprendedores según el territorio. Este es un nuevo indicador, ya que el ranking pues, califica de 0 a 10 la favorabilidad para quienes quieran crear un negocio. Esto permite a los inversionistas pues, valorar no solo el ranking, sino las condiciones generales para emprender en algunos países. Acá tenemos algunas de las estadísticas precisamente que tomadas de la fuente del Ipsos, donde vemos más o menos los porcentajes de los países de América Latina que lideran ese espíritu emprendedor, es decir, no solamente que tienen una capacidad de innovación, sino que se arriesgan y llegan a lo que es la parte de emprender, por lo menos hasta lo que es el año, máximo 2 años de una empresa o de un emprendimiento, de una propuesta de negocio, digamos, en un rango de estabilidad, ¿ok? No pasamos a analizar cuánto tiempo dura, que sabemos que en América Latina, pues también, aunque si bien es cierto, es muy alta la tasa de emprendimiento, también es muy elevada la tasa de, digamos, fracasos de esos emprendimientos, de las personas que salen del mercado de las empresas. Colombia, en este caso, lidera con el 61%, en el caso de América Latina, de Sudamérica. Le sigue Perú con el 55%, continúa México con el 53%, que lo vemos acá en esta gráfica, a escala regional. Continúa Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Estamos hablando de todo lo que es hemisferio de América Latina. Nos llama mucho la atención que precisamente países como Colombia, Perú, México, Chile, Argentina, Brasil son los que abarcan la mayor, digamos, potencialidad en espíritu de emprendimiento. De hecho, la estructura o la dinámica geopolítica, social y contextual de estos países han hecho, o por lo menos lo que hemos evidenciado, que las personas opten más por emprender que por buscar empleo. Los niveles de emprendimiento por generación, que es un dato también que se ha puesto muy en evidencia, tenemos los millennials con el 36%, la generación X con el 33%, la generación Z con el 29% y los baby boomers con el 25%. Esto es muy interesante porque aquí vemos un poco el enfoque de hacia dónde está yendo la nueva tendencia del emprendimiento, sobre todo enmarcado en lo que hoy en día digamos, enaltece el mercado, que es la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología. Entonces, básicamente, muchas de las empresas o de los emprendimientos se están enfocando hacia estas áreas. Dentro de los países más innovadores de América Latina, ya acá no estamos hablando solo de emprendimiento, sino que verdaderamente presentan propuestas de innovación, que aunque están concatenadas ambas variables, tienen una relación a veces bastante distantes en algunos países, y aquí es donde detectamos la debilidad que tiene, por supuesto, algunas economías. Vemos que dentro de los países latinoamericanos se encuentra entre las 60 economías con más potencial de innovación. Esto es según el Índice Mundial de Innovación del 2021.
liderando Chile con el 35,1 según el ranking. México, le sigue Costa Rica, el único país acá en Centroamérica, Brasil y Uruguay. Es decir, básicamente son los países con más propuestas o con más tendencia a la innovación, pero que no dilucida en este caso si se llega a los niveles de emprendimiento, o si esas propuestas de innovación se concretan en fuentes de emprendimiento. Por otra parte, tenemos América Latina y el mundo según el Informe Global de Emprendedores del año 2022, donde vemos que Colombia es el país de América Latina con el entorno que más apoya el espíritu emprendedor. Cuando decimos el más apoyo, sobre todo vemos una de las variables que se consideran muy importantes dentro de las tasas de emprendimiento, que es el acceso a la fuente de financiamiento que tienen las personas que quieren emprender. Esto en una investigación previa que ya habíamos realizado en el año 2022 y que está debidamente publicado, vimos en los indicadores cómo efectivamente no solo la educación, no solo el contexto, no solo las condiciones demográficas, sociopolíticas o geopolíticas condicionan el espíritu para emprender, sino sobre todo una muy particular que son el acceso al financiamiento o al capital que pueden tener las personas que tienen ideas innovadoras y que desean emprender y que a veces por estas limitaciones pues se les dificulta. Colombia lidera o es uno de los países que más apoya el espíritu emprendedor y tiene muy en consideración los accesos a el financiamiento. También, por supuesto, aquí entra la variable de la educación, es decir, esa cooperación entre instituciones educativas y el sector público-privado que permiten precisamente apoyar las iniciativas de emprendimiento por parte de la población. Continúa Chile, vemos Uruguay, tenemos una tendencia muy similar a los niveles de emprendimiento. Por supuesto, tenemos México, en Centroamérica, Panamá, muy cerca estaba Costa Rica, Guatemala y por último tenemos Brasil. Dentro de lo que es el enfoque de la innovación, hablamos generalmente que la innovación en todos los niveles es una herramienta clave para la recuperación en un nuevo futuro, sobre todo cuando hablamos de la pospandemia. De hecho, vimos que prácticamente o hemos observado que ese ha sido como el nuevo mecanismo, digamos, de recuperación, de reactivación de los sistemas económicos, ya que las personas se vieron afectadas, las empresas también vieron afectadas capital, infraestructura personal, dadas las condiciones que generó la pandemia y dado el escenario posterior, pues generó que las personas buscaran qué vamos a hacer. Y acá se han generado no solamente ideas innovadoras, sino también hemos visto un aumento en países donde anteriormente, antes del 2020, no lo veíamos, un incremento sustancial en los niveles de emprendimiento. Esto quiere decir que hay entonces, o conlleva, sabemos que la innovación y el emprendimiento conlleva mayores niveles de producción de bienes y servicios y por ende, esto desde el punto de vista de la ciencia económica, niveles de correlación, se ha visto una correlación positiva o favorable en los niveles de crecimiento económico y de desarrollo. Desarrollo, por supuesto, en sus diferentes acepciones, ¿no? Desarrollo económico, desarrollo industrial, desarrollo empresarial y desarrollo humano. La innovación es clave para superar desafíos futuros y construir este mejor futuro. Es importante aprovechar plenamente el potencial de la innovación para forjar una recuperación homogénea, dinámica y sostenible, sobre todo este concepto que están hoy en día dentro del mundo postmoderno, la sostenibilidad, porque básicamente va a ser un garante para mantener las condiciones socioeconómicas de la población. Concluye la Organización Mundial para la Innovación al evaluar los resultados del índice que se realizó en medio de una crisis que, por supuesto, fue sin precedentes. Acá tenemos algunas de donde hay buenas condiciones, donde se evalúa, mejor dicho, las buenas condiciones para la innovación y según el Índice Mundial de Innovación del año 2020, teníamos países como Chile, México, ha variado un poco al año 2022, que es la última data que tenemos. Chile, México, Costa Rica, Brasil, Colombia, que están siempre entre el ranking de los 30 puntos en la escala de Latinoamérica o en el índice de América Latina y a escala global están siempre entre los puntajes 60-50, es decir, tienen un similar con países que están en función de conceptos más desarrollados.
Uruguay, Panamá, Perú y Argentina. Esto nos permite evidenciar que efectivamente son países que, a pesar de las condiciones incluso políticas, económicas, sociales, no han sido tan drásticamente afectados, sino que se ven todavía en un margen de auge a nivel de emprendimiento y, por supuesto, siguen sosteniendo y liderando en temas de innovación. Dentro de los países más innovadores de América Latina, siendo una región, que era lo que decíamos anteriormente, que tiene desequilibrios importantes en materias de innovación, pero por todo un contexto estructural, digámoslo así, el informe de esta edición resalta que, a pesar de algunas iniciativas que son alentadoras, las inversiones públicas y privadas en investigación y desarrollos en el marco de lo que es la ciencia y la tecnología son muy bajas, y acá vemos lo del tema del financiamiento, y que el uso de los sistemas de propiedad intelectual sigue siendo un poco incipiente, es decir, son temas todavía algo engorrosos. Sin embargo, observamos acá que dentro de los países más innovadores, sigue liderando desde el punto de vista de Sudamérica, Chile, Centroamérica, México, Costa Rica, Sudamérica, Brasil, Colombia. Acá vemos cómo cambian un poco los porcentajes, no es tan significativo, sin embargo, hay un movimiento leve. Uruguay, Panamá, Perú y Argentina, que a escala de América Latina están en los puntajes de 28 a 33, y dentro del ranking a nivel global o mundial están entre los puestos 50, 80 aproximadamente. Por supuesto, este indicador evalúa la infraestructura disponible, el capital humano, la investigación, el ecosistema empresarial y político y, por supuesto, todo lo que es el contexto común. Hay una variable que introducimos que es muy importante, que tiene que ver con el género, porque si bien es cierto, hoy en día se estudia, sobre todo acá en Costa Rica, en Centroamérica, la importancia y a nivel mundial de la inserción de las mujeres en el mercado laboral, pues hemos visto o se ha evidenciado la relevancia que ha tenido el emprendimiento y la innovación como esa puerta abierta que permite a las mujeres pues tomar ese empoderamiento y esa oportunidad de liderar y de tener su propia empresa, lo que les va a permitir no solamente la autonomía, la independencia económica, sino poder también generar empleo y ser promotoras del crecimiento o fuentes de desarrollo. Según un Estimada estudio doctora, respetuosamente le informo que le queda un minutito. Ok, gracias, muy amable. Acá vemos, bueno, entre los países que lideran tenemos Guatemala, Colombia, Chile, Panamá y, por supuesto, Venezuela en el último listado, ¿no? Esto es última data del año 2022-2023. Acá tenemos, bueno, lo que son las empresas unicornios, que son ahorita bastante interesantes estudiarlas. Considero que son unas empresas que hoy en día vienen precisamente a irrumpir y a hacer más potente pues todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Brasil es quien lidera hoy en día con este tipo de empresas, le sigue México y, por supuesto, bueno, allí dejamos la presentación. Acá lo que es la importancia de la educación y de la neurociencia, porque está lo que es fomentar la creatividad, es lo que es reforzar las partes del conocimiento. La neurociencia entra como una de las disciplinas que nos permite precisamente generar una mentalidad emprendedora a los estudiantes, a los académicos, a los docentes, y que no solo se quede en currículos a nivel de instituciones educativas, sino que precisamente se lleve y se traslade a lo que es el sistema productivo de toda una sociedad. En este caso, bueno, creemos que lo que tiene que ver con la creatividad, el emprendimiento y la innovación, básicamente son las claves en este caso para podernos seguir, o mejor dicho, poder seguir creciendo en nuestros países de América Latina. Y con esto, bueno, termino la presentación agradeciendo a los presentes. Muchísimas gracias por la participación.